Ahora, uno de los miedos que más se apoderó de mi cabeza al principio era el miedo de ser yo en videos. Pero ¿qué significa o qué quiero decir con el miedo? Déjame poner la cámara aquí. ¿Qué significa el que me dé miedo de ser yo mismo? Y es enfrentarme, obviamente, a la crítica que en algunos otros lados hemos experimentado o vivido, o que tal vez nosotros también hemos criticado, porque pues no somos también exentos de criticar otras situaciones o a otras personas. Y ese es el miedo más grande con el cual yo comencé grabando videos, el miedo de ser yo mismo. Entonces me comía un personaje, y un personaje que había surgido ahí, que lo había creado tal vez el cangrejo que tenemos. Yo tengo un cangrejito en mi cabeza, cangrejito de color azul rojo, medio marrón, y ese cangrejito nunca me ha permitido ser yo en algunos momentos. Recuerden que voy manejando y aprovecho cada vez que me voy a trasladar de un lugar a otro para poder hacer un autoblogging, y por eso titulé esta sección del canal Autoblogging, para aprovechar los momentos que manejo y sacarles el mayor provecho posible, grabando contenido que pueda compartir con todos ustedes y que tenga algo de valor y experiencia. Y lo que quiero hacer, aprovechando el espacio, es contribuir y motivarte como yo lo estoy haciendo para que generes contenido. Entonces, volviendo al punto del cangrejo, que todos tenemos un cangrejo, unos más pequeños, otro, el mío era muy grande y ahora está como de tamaño mediano, porque tiene que llegar algún momento que el cangrejo desaparezca de mi vida, porque siempre es como que dentro de mi cabeza lo comparo con el cangrejo por la metáfora de que vivimos en una sociedad de cangrejos entre los hispanos, que no nos echamos la mano, no nos apoyamos, ni no dejamos que otro crezca cuando vemos que va a salir de la olla. Por eso es la metáfora del cangrejo. Basados en esa metáfora, yo asumí que tengo un cangrejo en mi cabeza que no ha permitido salir en mucho tiempo algunas ideas o algunas iniciativas, por temor a ser juzgado por otras personas, por buscar la aprobación de otras. Y al final, pues me doy cuenta de que simplemente alguien que no tuvo ningún problema con intentarlo y con hacerlo, lo está haciendo y le ha ido bien. Y eso cuenta para cualquier tipo de emprendimiento o alguna iniciativa o algo nuevo que quieras realizar. Incluso si quieres generar contenido en redes sociales, eligiendo la red donde tú te sientas mejor. Yo me siento muy bien haciéndolo en YouTube, porque conozco desde hace un buen tiempo. Pasé yo del comercio digital ahora a la creación de contenido digital para terceros y para mi persona también. Ahora lo estoy haciendo con mucha más frecuencia para mí, para poder soltarme. Y no había tenido la oportunidad de ser yo mismo. O sea, que había creado un personaje, o el cangrejo el cangrejito que hay adentro de mí había contribuido a crear un personaje que tenía que comportarse como todos los demás querían, un personaje que tenía que hablar de alguna manera, tomar algún tipo de pose, ser quien no era, limitarse a expresar algún tipo de idea o de opinión ante los demás por no ser aceptado. Y es un periodo que ha sido muy oscuro, y ahora lo reconozco, ha sido muy oscuro, pero el primer paso, como en cualquier grupo de recuperación, es aceptar el problema que uno tiene. Eso es lo maravilloso de los grupos como las AA, los otros instituciones que ayudan y contribuyen con la rehabilitación de algún tipo de adicción, que conocen, te muestran que existe un primer paso, y partiendo, te muestran dos cosas vitales. Uno es el primer paso, que es reconocer que tienes esa adicción, o tienes esos miedos, o tienes esas limitantes para poder continuar en tu vida o lo que quieres hacer. Y la segunda, solo cuentan 24 horas. Entonces, al reconocer primero que hay una limitante, que lo único que tienes que hacer es funcionar 24 horas, libre de algo o haciendo algo que te guste, solo piensa en 24 horas. No hay que pensar más allá sería una ganancia completa. Y el pensar muchas cosas o relacionarte con personas que andan en otra sintonía, en la sintonía de la competencia, del ego, de lo material, de que tengo una mejor casa, un mejor carro, una mejor posición que tú. A veces, si eso te puede afectar mucho, te afecta porque el cangrejito ha hecho también un personaje de ti, porque en el fondo, pues todos somos nobles. Yo sí creo que todos nacemos bien nobles, como los niños, ingenuamente, y nos vamos cargando y llenando de complejos y negatividad. Entonces,
lo primero que yo hice fue reconocer, yo me pongo como ejemplo siempre, una persona imperfecta, con tantos errores, con tantas caídas en la vida, con tantos fracasos, que sigo fracasando, cayéndome, levantándome. Eso que pasa en el transcurso de que naces a que mueres, se llama vida, y es lo que yo experimento y es lo que todos experimentamos. Pero tenemos que aprender a dominar al cangrejito, ese cangrejito que había creado un personaje, y ese personaje era el que de alguna manera inició el canal que tengo ahora, y cada vez me he ido soltando más y cada vez me he ido liberando más, porque entendí que la única forma de disfrutar este proceso era siendo quien yo soy. El diferenciador más grande que yo puedo tener es ser yo mismo. Igual tú tienes cualidades, peculiaridades, gestos, humor, ideas que solo te corresponden a ti, que solo son tuyas, y eso es lo que te hace diferente. Tu espontaneidad, a veces que seas ingenuo, o tu astucia, a veces tu inteligencia o tu torpeza, son virtudes. La torpeza es algo muy, muy noble del ser humano. No buscar ser el ser humano perfecto, el que nunca te va mal, siempre ganas. Yo cuando conozco un tipo de persona así, yo trato de alejarme. Te llena de superficialidad, y es mejor ser auténtico, saber que estás propenso a caerte, a ser derrotado y volverte a levantar. Y muchas personas entienden todo este proceso, o lo han entendido cuando entran a un mundo religioso o espiritual, y ahí se sienten bien, crecen dentro de ese mundo y cambian a ser las personas que siempre han querido ser. Y es válido, porque pues todo es válido. Todo lo que te traiga un beneficio a tu vida va a ser válido. Una creencia, una filosofía de vida, un nuevo hábito, un deporte, o hacer videos. Hacer videos es una catarsis increíblemente satisfactoria, es una válvula de escape, pero sin crear personaje. Y creo que ese era el miedo que yo tenía, el miedo de ser quien yo soy ante una cámara, el miedo de mostrarme al mundo tal cual soy en un 99%, y tenía que cambiar ante un lente de una cámara. No tenía que hacerlo, y eso lo estoy entendiendo con el proceso. No es algo que, a pesar de que lo escuché muchas veces, porque yo miro muchos videos de gente que genera bastante contenido, y todos, he visto, no sé, miles de videos en todo el tiempo que desde que salió YouTube, y siempre había una constante que caracterizaba a estas personas. Tenían un factor que los determinaba y que era común entre ellos, y era que hablaban de la originalidad y hablaban de ser ellos mismos, y que encontraron el camino cuando dejaron de fingir o dejaron a un lado el personaje que se va creando con el tiempo, o que vamos creando, y que a lo largo de la vida no es sostenible. Tarde o temprano se caen los personajes, y eso era mi mayor miedo. Mi mayor miedo ante una cámara era el ser yo mismo. Y no tiene que ser miedo, tiene que ser mi acento, mi manera de hablar, mis palabras, que de repente se me va la onda y comienzo hablando de tamales y termino hablando de aviones. Todos esos elementos hacen que tenga la personalidad que tengo. Y cada uno de ustedes también tiene una personalidad valiosa, valuable, con ideas increíbles, con ideas que a veces no son aplicables porque las personas que están en tu entorno no las comprenden. Eso es todo. No es de que tus ideas sean malas o que tu manera de ser no encaja con esas personas, es porque no estamos con las personas adecuadas alrededor. Si tienes diferentes hábitos, una forma de ver la vida, una manera de actuar diferente, y estás con un grupo en el cual tú eres el raro o la rara o lo que se sale de lo tradicional, pues obviamente estás en el lugar equivocado. Eso viene a contribuir mucho a que el personaje que creamos en la vida crezca, y sobre todo alimentamos al cangrejo que está aquí adentro, el que no nos permite atrevernos a hacer algo nuevo. Y yo me encuentro en un país donde siempre escuché y sí lo puse en práctica, y lo he puesto en práctica, y las veces que me he salido del hormiguero, cuando me refiero al hormiguero me refiero a toda la bola de personas que actúan en manada y están ahí balbuceando y tirando siempre veneno,
siempre están tirando veneno, pero no hacen nada de su vida. Yo por lo menos lo estoy intentando, hacer algo diferente, sentirme bien con esto que estoy haciendo, combinando mi trabajo con mi pasión, con lo que me siento bien. En una parte de mi vida hago contenido para terceros y para mí, en otra parte me dedico al comercio. Eso es lo que yo digo, eso es lo que a mí me limitaba el poder ser yo. Y ahora que estoy dejando de ser ese personaje, que me ha costado muchísimo, no ha sido fácil en el sentido que para dejar de ser el personaje y convertirte en quien realmente eres y siempre has sido, tienes que renunciar, esa es la palabra, tienes que renunciar a muchas cosas, entre ellas las poses, entre otras, el que no te vean vulnerable. Uno es vulnerable y no es débil, es humano. Y eso no es cobardía ni falta de hombría en el caso de los hombres, como todos los otros machos alfa, y no es así. Pues uno también llora, uno también es sensible, uno también se conmueve, uno también, el género más fuerte siempre son las mujeres, siempre son mucho más frías a la hora de tomar decisiones en situaciones en las cuales nosotros nos quebrantamos. Y eso influye mucho en los personajes que hemos creado. Y vuelvo al miedo que yo siempre tenía a la hora de enfrentarme a una cámara y a la hora de enfrentarme a la cámara de los ojos de los demás. Quería ser alguien que agradara a los demás y eso no podía ser. Y darme cuenta de todo esto que te estoy comentando, de que creé un personaje que tenía miedo a salir a la cámara y que al salir a la cámara me exponía, me ha tardado más de 40 años. ¡Qué pérdida de tiempo! Más de 40 años darme cuenta que simplemente tengo que ser yo. Y definitivamente esta serie de videos las disfruto mucho porque primero me estoy soltando bastante en la creación de contenido personal, algo que siempre había estado detrás de cámara produciendo y analizando los contenidos de otra persona. Ahora me toca hacerlo conmigo y por eso lo disfruto, y también porque puedo ser yo. Y lo más importante es que yo sé que no estoy solo. Hay muchas personas que sienten lo mismo, que tienen la inquietud innata de querer generar videos después de los 40, aunque es no importando la edad, pero a mí me gusta dirigirme a mis contemporáneos, con los que tenemos muchas cosas en común: caricaturas, música, frases. Decimos en nuestros tiempos, y desde ahí ya eres de los míos. Y si estás escuchando todo lo que he venido comentando y te gusta esta serie de videos que estoy haciendo, lo más importante para que tengamos afinidad es que tú grabes un video, y que cuando grabes ese video, escríbeme y dime: hey, me grabé este video, al igual que tú estoy comenzando. El video no tiene que ser tan largo, los videos no tienen que ser planeados, hay que comenzar grabándote tú mismo, quitándote ese miedo que yo tenía al principio. Sigo teniendo muchos miedos, pero ahora son miedos que entiendo, son miedos que comprendo que tengo que superar y enfrentarlos, porque creo que esa es la ventaja que tenemos con la edad, el creer que somos adultos y que entendemos que en una edad madura tenemos que comprender, buscar la solución de cada una de las cosas que se nos enfrenta, y tenemos una responsabilidad muy grande. Nuestros hijos, la gente que está alrededor, la mayoría de gente que está alrededor cree mucho en mí, no sé por qué. Creen más ellos en mí que yo en mí mismo. Y eso es por los miedos que he venido cargando. Y estoy consciente también de que son cosas que vengo arrastrando desde niño, tal vez complejos que agarré en la adolescencia. Y pienso que hay personas que comparten estos mismos miedos, estos puntos de vista y estas ganas de renovarse. Y con eso quiero dejarte, por lo menos este día, de que si tienes esas ganas de hacer algo nuevo, esas ganas de transformarte, esas ganas de sentir otra vez esos nervios, ese temor que te genera el enfrentarte a cosas diferentes, lo hagas. Acuérdate que por lo menos en mi caso, ¿cuántos años más me quedan por lo menos para seguir un poco lúcido? Yo siento que muy pocos, ¿qué es? ¿10 años? ¿15 años? Es demasiado poco, y no quiero llegar a esa edad, si tengo la suerte de hacerlo, pensando qué hubiera pasado si hubiera grabado aquel video, qué hubiera pasado si hubiera emprendido aquella iniciativa que tenía, qué hubiera pasado si me hubiera arriesgado, me hubiera atrevido. No tendría ninguna respuesta ante algún hijo que llegue y me diga: oye, pa, en el tiempo que salió YouTube y pues tú tenías ahí como inquietud de hacer, ¿por qué no lo hiciste?
y comenzar a excusarme y refugiarme en mis miedos, ya a una edad mucho más avanzada, y decirle a mi hijo, es que no tenía tiempo, es que por trabajar, y es que me descuidé y no le di mucha importancia porque era otra generación, y buscar una serie de excusas y comenzar a actuar como todos los demás, poniendo excusas, tirando veneno. Y no, quiero decirle a mi hijo, a quien se me acerque, a un sobrino, a alguien que me cuestione si llego a esa edad, oye, sí lo hiciste, sí lo hice, funcionó, sí lo intenté, no funcionó, pero no me quedé con las ganas, me fui por otro lado, me descubrí que era bueno para otras cosas, no para comunicar, me di cuenta que me gustaba más dar recetas, y te vas encontrando el camino, pero no vamos a saber el verdadero camino dentro de la creación de contenido o dentro de los nuevos emprendimientos si no lo hacemos, si no arrancamos con algo nuevo, intentándolo, quitándonos esos mismos miedos que yo tenía, que ahora son menos, pero aún los tengo, pero ahora identificados. Y eso es lo mejor, acuérdate. No hay que crear personajes, hay que ser tú mismo. Trata de hablar como hablas, de comportarte como te comportas con las demás personas. No pienses que este es un aparato, piensa en tu mejor amigo, si tienes mejor amigo o con quien mejor te comunicas. Es una dinámica muy buena, pero sobre todo no hay que fingir, los personajes no son sostenibles a lo largo del tiempo, y al final los únicos que nos mentimos somos nosotros mismos. Y llegar a esos momentos de intimidad, no sé, en el baño, antes de dormirte, esos momentos que solo te enfrentas tú con tu ser, y descubrir que todo lo que ha pasado en el día es parte de un personaje, de una gran mentira, y que hay una frustración de querer hacer algo más de lo que normalmente estamos haciendo, es duro. Y a esta edad yo no le deseo ese martirio, esa tortura psicológica a nadie, porque yo me estoy saliendo de eso y sé que es posible hacerlo. Y si alguien como yo, normal, natural, imperfecto, con tantos errores, con tantas caídas, lo puede hacer, ahora imagínate tú que no estás tan golpeado o golpeada. Creo que tienes una gran oportunidad, es un gran momento para hacerlo. Estoy llegando ya a la locación donde tengo que... Acuérdate que grabo estos videos en la ruta de A y B, para cuando ando trabajando, me muevo mucho y aprovecho para grabar estos espacios, y ahí es el otro reto que te quiero dejar. Utiliza tus tiempos libres y sobre todo toma agua. Hay que hidratar el templo donde habita nuestro espíritu. Ojalá hagas algo, como muchas otras personas lo estamos intentando.